Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Compás de espera para el inicio de la Vuelta a España que, como sabéis, inicia el próximo sábado 23 de agosto. Vamos a ver si se confirman los 8, pues la cosa va con bastante retraso, o como mínimo a mí me lo parece. Espero que sea así para poder hacer el análisis de los equipos con calma, para poder compartirlos con vosotros lo antes posible. Y una semana rara, con pocas noticias de calado, y sí muchas noticias relacionadas con fichajes, renovaciones o incluso alguna despedida. Me cuesta recordar una semana con tan poco movimiento en ese sentido. Nos pasaremos al final por todas ellas. También os hablaré del paseo militar de Mads Pedersen en el Tour de Dinamarca. Antes del inicio de la carrera se especulaba que podría llevarse las 5 etapas. Al final fueron 3, pero con la señal de identidad del corredor danés. Han habido otras carreras, nos pasaremos por ellas para ver sus protagonistas y también repasaremos el menú para la semana donde tenemos carrera World Tour, Renegui Tour. Os hablaré un poco más de ellas al final de este episodio. No quiero acabar esta entrada sin el recuerdo para Bernardo Ruiz, que nos dejó la semana pasada a los 100 años, uno de los pioneros españoles, el primer corredor español en el podio del Tour, tercero en 1952, ganador de la Vuelta a España en 1948, ganador de etapa en las 3 grandes y de los primeros en completar en un mismo año Vuelta, Giro y Tour, además de forma consecutiva. Lo hizo en 1955, 1956 y 1957. Un grande. Descanse en paz. Pues todo explicado, comenzamos. Y como os decía, me cuesta recordar una semana donde no haya una noticia de aquellas que dé para un debate largo. Y no lo ha habido. Hay pequeñas noticias. A ver, que de todas las noticias siempre se pueden sacar punta. Por ejemplo, como la primera que os traigo hoy. Según informa Domestic, el sueldo de Evenepoel será de 6,6 millones y sería el segundo más alto por detrás de los 8 de Pogačar y los 5 de Vingegaard. Con 4... hay que recordar que están Van der Poel, Van Aert y Roglic. ¿Cómo era aquello del Big Six? Aquí faltaría Pidcock, ¿no? Cobrando esta millonada. ¿No será que ahora es un Big Five? No sé, es una pequeña broma que os hago. Pero bueno, que Pidcock no tiene su sueldo a la altura del nombre que se le pone. Supongo que si le completamos con otras disciplinas sería así. Pues mira, 6,6 millones para Evenepoel, según cuenta Domestic. Atención a esto, 1X ha recomendado a sus corredores que no participen en los mundiales de Ruanda. No les puede obligar a que no vayan. Dicen que tienen claro que se pueden sacar puntos de los mundiales, pero que ellos prefieren que no vayan y que se centren en las carreras de por aquí, de Europa. Vamos a ver cómo va la cosa, porque el mundial de Ruanda yo creo que va a dar mucho que hablar. Italia, por ejemplo, ha dicho que solo va a mandar 5 corredores, como muchos 6. Una de las selecciones que siempre ha sido de las favoritas en los mundiales, que al final solo lleve 5 corredores, pues me parece bastante preocupante. Veremos a ver cómo acaba todo esto del mundial de Ruanda. Kevin Vervaeken dejará Picnic Sports y fichará por UAE. El estadounidense de 24 años ha firmado un contrato por 2 años. Yo creo que es un todoterreno que se ajusta bien a las necesidades currantes de UAE. Él ya sabe a lo que va a ir, a ponerse delante, a tirar del grupo y a currar. Creo que a él le puede venir bien por cuestión de pasta y yo creo que bueno, tampoco tenía mucho margen más para seguir creciendo en Picnic y ser un corredor top, por tanto yo creo que hace bien. Alberto Dainese ficha por Soudal para reforzar el equipo de sprint, 27 años. Yo pensaba que tenía algún año más Dainese y cuando vi que tenía 27 años ya lleva años dando vueltas. Yo creo que le puede venir bien. Ha tenido un año muy complicado Dainese. Y yo creo que le puede venir bien irse Soudal a ver si se reinventa. También Soudal ha anunciado nuevos fichajes como el de Steve Crash y Van van der Boschen, que correrán para el equipo a partir de 2026. Han firmado por 2 años. Yo creo que el primero, Steve Crash, es un corredor que es un buen refuerzo para las vueltas por etapas. Quizás le hubiera venido bien cuando estaba Remco Evenepoel. Vamos a ver ahora qué sentido tiene o si le van a dar libertad pues en esas vueltas por etapas para intentar hacer top 10. Y Frank van der Bosch, sobre todo, es para el treno del sprint, que yo creo que también les puede venir bien. Alex Segar
se va de Lotto y se va a Bahrein por 3 temporadas. Bueno, yo creo que también le puede ir bien. Lo que pasa es que Alex Segar a lo mejor en Lotto, no sé, el tipo de carreras que corre Lotto le podrían le podrían ir mejor. Pero bueno, que en Bahrein tampoco lo va a hacer nada mal. Dries de Bon, pues resulta que a los 34 años ha encontrado equipo y va a ir al Jayco Alula. Decathlon G2R no le ha ofrecido la renovación y al final Jayco se ha hecho con sus servicios hasta 2027. Bueno, es un fichaje de un corredor veterano que ha tenido algún que otro buen momento, un corredor bueno para pruebas de un día. Vamos a ver, Jayco tampoco es que tenga ahí una mole de corredores y yo creo que le puede venir bien. Filippo Conca, el ganador del campeonato nacional italiano, sin estar en un equipo profesional, pues ya tiene equipo. Y también ha sido Jayco, que lo ha hecho con efecto inmediato. Ya lo está fichado, lo ha fichado por 3 años, el corredor tiene 26 años y mira, al final, bajar un peldañito le ha servido para subir al World Tour. Matteo Milan, el hermano de Jonathan Milan, pues se va al Groupama FDG. El corredor de 22 años decide separarse de su hermano y se va al FDG. Vamos a ver cómo le va esta aventura. Jacopo Mosca seguirá corriendo en Lidl Trek durante 2 años más. El italiano de 31 años ha ampliado su contrato. Clement Bertet cambia de equipo, pasa del Decathlon G2R al Groupama FDG por 3 años. Yo creo que también es un corredor muy, muy válido y seguramente FDG suele ser un equipo que apuesta más por la montaña que a G2R, aunque ahora con Félix Gall también le está yendo bien y creo que Clement Bertet puede ir muy bien para el equipo. Y aquí tenemos a Jamie Mehan, que con 21 años, si lo recordáis del episodio de la semana pasada, debutó en el Tour de Lane como ciclista en prácticas con Cofidis y hablemos de que había hecho pues un Tour de Lane bastante bueno, con protagonismo incluso en unas de las etapas. Por nada, parece que eso impresionó tanto a Cofidis que lo han firmado ya. Es decir, de forma inmediata le han firmado un contrato World Tour y ya está ahí hasta 2028, lo que son las cosas, No han querido esperar a que alguien toque la puerta del corredor irlandés. Loïc Bliegen se retira al final de esta temporada a sus 38 años. Bliegen obtuvo 4 victorias profesionales. Recordar que hubo una o 2 temporadas muy buenas donde estuvo metido en muchos top 10. La verdad es que es un corredor que luego se apagó y tuvo que ir inventándose y reinventándose, pero nunca llegó al nivel de esa temporada o 2 temporadas que tuvo buenas. Y otro, Adrian Petit, termina su carrera al final de la temporada con 35 años y 15 temporadas en el profesionalismo. Otro de los veteranos que también había dado bastante guerra hace ya algunos años. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos en las carreras y esta semana, al no haber carrera por etapas World Tour, pues he decidido quedarme con el Tour de Dinamarca, con el Post-Nord Tour of Denmark, carrera 2.pro, donde se cumplieron los pronósticos por encima de lo esperado, pues Mads Pedersen reinó desde el primer día y destrozó a sus rivales, mano de hierro, y si miráis las llegadas, el público encantadísimo. Mirar sobre todo la última etapa, parecía un campo de fútbol y que el equipo local acababa de hacer un gol cuando la victoria de Mads Pedersen. Mads Pedersen levanta pasiones en Dinamarca y no quiero decir que le haya robado el protagonismo a Jonas Vingegaard, pero parte de él yo creo que sí. Por eso es tan importante que le salga una buena carrera a Vingegaard en la Vuelta a España y además que haya etapas donde se produzcan exhibiciones para que vuelva a pasar
como cuando ganó el Tour de Francia y aquellas plazas llenas de gente coreando su nombre. Pero bueno, eso es otro tema, me voy por las ramas y ya lo trataremos en unos cuantos días. Nos vamos a la carrera. Primera etapa, Mads Pedersen no falló a la cita con el protagonismo, a 34 kilómetros para el final, había una cota de unos 700 metros, pero con un giro muy complicado que produjo un tapón en el grupo. La verdad es que fue de tío inteligente, pero él lo tenía muy estudiado y lo pasó el primero, haciendo hueco. Poco después llegaría Matías Esquelmos, también muy hábil, y el que no pudo llegar era otro de los favoritos, Magnus Kort, que la verdad es que al final fue uno de los buff de la carrera porque no acaba de recuperarse de lo que pasó en el Tour de Francia y tuvo que retirarse. Al final no acabó la carrera y era en principio otro de los corredores que tenía que dar la cara en esta carrera. Serán 9 los corredores que se jugarán la carrera, entre ellos iban los escapados y los que se llevó consigo Mads Pedersen, y al final muy fácil, el sprint, victoria y liderato. El pelotón al final llega a 38 segundos. Importante ventaja, porque como veréis en la crono no la ganará, pero bueno, que ya hizo después de las suyas, pero bueno, ya ponía aquí el primer punto sobre la I y esos 38 segundos que le venían muy bien para la general. También se coló aquí Niklas Larsen, el excorredor de 1X, que ahora está en un equipo continental y que lo había mencionado en la previa y demostraba que llegaba bien a la carrera. La verdad es que al final creo que ha acabado tercero en la general y bueno, buscando yo creo subir otra vez de nivel. Segunda etapa era el día para el sprint, día para ver a Jasper Philipsen y Alpecin controló los kilómetros finales. Eso hizo que gastara mucho y a la hora de la verdad, raro, Philipsen se quedó sin treno. A mí me pareció bastante sorprendente. Eso lo pudo aprovechar 1X para situar muy bien a Søren Barenholm, que lanzó el sprint de lejos y ganó con solvencia. Tercera victoria del año y estabas en ganar desde la Omloop. Tercera etapa, era la crono de 14,3 kilómetros, se la llevó el joven de 22 años Jakob Söderberg. Una relativa sorpresa, pues el corredor ha destacado en categoría sub-23 y junior, además de llevar 2 años siendo campeón nacional de Suecia. Pero se esperaba la victoria de nuevo de Mads Pedersen, que se tuvo que conformar con la tercera plaza, por detrás de otro de los favoritos en la crono, como era Alex Segar. Con todo, Mads Pedersen logró mantener el liderato por 10 segundos contra Niklas Larsen, que también hizo una buena crono, y 34 sobre el ganador, sobre Söderberg. Cuarta etapa. Era la etapa más dura de esta edición y pudimos ver una nueva exhibición de Mads Pedersen atacando varias veces hasta irse solo a 30 kilómetros para el final para sellar una nueva victoria con el estilo marca de la casa. Brutal la confianza que ha depositado el corredor danés desde el primer día, sabiéndose el corredor a batir, y yo creo que no es fácil hacer lo que ha hecho Pedersen, aunque lo parezca, y eso que bueno, yo creo que hace que solo lo pueden hacer los corredores grandes. Y me parece que ya hace un tiempo, que ya habíamos hablado mucho de las dudas que algunos ponían sobre la mesa sobre Mads Pedersen. Creo que ya hace tiempo que no hay dudas, que es un grandísimo corredor. Quedaba la quinta etapa y fue una bonita etapa con un circuito final con una cota que se pasaba varias veces y a falta de 3 vueltas el líder Trek lo puso todo y rompió el grupo. Se fue Mads Pedersen, también se lleva a su compañero Jakob Söderberg, se va Søren Kragh Andersen. Está también Axel Siegel, buena noticia también que veamos recuperado a Axel Siegel. Lukas Kubik, otra vez haciendo que Unibet tenga protagonismo. Niklas Larsen, como decía, y Matías Kopecky, que yo creo que se está buscando un contrato World Tour. Nada, al final Larsen y Kubik se quedarían en las siguientes vueltas y buen trabajo de Søren Kragh Andersen, que, pues eso, llevó el ritmo y hizo que se llegara a un sprint que fue bastante apretado, donde Mads Pedersen consiguió la tercera etapa y la general por delante de Axel Siegel. Con esta victoria de la general, Mads Pedersen iguala con 3 victorias a Jakob Fuglsang, que daba la casualidad que daba sus últimas pedaladas como corredor profesional y se retiraba a los 40 años de edad. Dicen que aún quizás corra un Criterium en Copenhague, pero ya eso no es una carrera, creo, profesional. Es decir, que despedida con igualación de récord por parte de Mads Pedersen. Antes os comentaba que el Niklas Larsen yo creo que estaba haciendo una actuación buenísima para poder encontrar pues otro tipo de contrato y acabo de ver que lo ha fichado Unibet.
nos vamos al Tour de Chequia, al Sex Tour 2.1. Y aquí esperábamos pues lo que sucedió, un duelo entre Junior Lecer y Cian Uldebroek. En la primera etapa, menuda sobrada de Luc Lamperti al sprint, segunda victoria con Soudal en los 2 años que lleva con ellos, y curioso, la otra también fue la primera etapa de esta carrera, es decir que un año después vuelve a ganar. Segunda etapa, final en alto, y se esperaba pues eso, el duelo, ¿no?, entre Lecer y Uldebroek, como así fue. Aquí creo que el que corrió como un novato fue Uldebroek, que hizo todos los ataques, que llevó siempre el ritmo, siempre hizo el desgaste, y Lecer pues se cuidó de estar a su rueda. La verdad es que no le tocó el aire a Lecer en ningún momento de la subida. Quizás confiaba a Uldebroek que conseguiría dejarlo, pero la verdad es que al final no pudo hacerlo. Llegaron los dos juntos con Alexandro Fanzelu y pasó lo que se veía venir. Ataque en los metros finales de Lecer, que se llevaba la etapa. A rueda llega Fanzelu, que hizo una gran subida, incluso con ataque a mitad de etapa. Hay un momento que se escapa en solitario. Y tercero, Uldebroek, que llega a 3 segundos. Primera victoria en 2025, que suma a la que obtuvo en 2023 a la etapa del Tour de Ruanda para este joven corredor que también en su época junior prometía un montón y bueno, poco a poco va sacando un poquito la cabeza. Tercera etapa, llegada al sprint, preciosa la estampa de la llegada en la ciudad, la verdad es que muy bonita, y sorpresa por Luc Lamperti, solo pudo ser segundo, superado por claridad con Liam Walsh, que era de un equipo continental. 24 años, segunda victoria profesional, tenía una victoria en el campeonato de Oceanía, y eso sí, venía de ganar 2 etapas en una vuelta 2.2 en Corea y una etapa en el Tour de Japón. Por tanto, Liam Walsh venía en forma a su nivel, y aquí demostró, pues eso, que puede estar para dar un pasito más. Nos quedaba la cuarta etapa de este Tour de Chequia y esperábamos que la cosa fuera más o menos igual, y así ha sido. Al final, ha habido un ataque en la última montaña, porque acababan en alto, un ataque de Cian Uldebroek, y ha pasado lo de siempre. William Lecer sin levantarse, el tío no se levanta ni un segundo de la bicicleta a su rueda, y Fanzelu igual. Fanzelu al final ha tenido que soltarse y parecía que iban a llegar los dos arriba, pero Cian Uldebroek ha continuado apretando hasta que al final William Lecer ha perdido la rueda. Parecía que la cosa ya estaba decantada para el corredor de Visma, tenía aproximadamente unos 15 segunditos. William Lecer también ha sido cazado otra vez por Fanzelu y además ha sido cazado por el grupo que venía por detrás, que ha sido la mejor cosa que le ha podido pasar. Pues hemos visto una escena, yo diría que casi inesperada, surrealista, porque todos contábamos con que Cian Uldebroek se iba a llevar la victoria y se iba a llevar la general de la carrera, y lo que hemos vivido es que el grupo ha llegado por detrás, lo ha absorbido totalmente a Cian Uldebroek, y Peter Janis, o Janis Peter, como lo queréis llamar, porque no lo pone aquí, ha conseguido su primera victoria profesional. Ya habíamos apuntado a Janis Peter como un corredor bastante regular en carreras como por ejemplo la Österreich-Rundfahrt, que había quedado segundo en una carrera que suele tener un poco de montaña. Es decir, que es un corredor de 24 años que comienza también a pedir paso. Cian Uldebroek al final ha quedado segundo en esa etapa y William Lecer ha quedado tercero, pero eso ha hecho que se lleve la carrera William Lecer Jr. al final con 7 segundos de ventaja sobre Cian Uldebroek, y Alessandro Fanzelu ha quedado tercero a 8 segundos y Janis Peter al final cuarto a 26 segundos. La verdad es que ha sido muy sorprendente este final, y yo creo que es un pequeño mazazo para Cian Uldebroek después de venir de hacer una exhibición brutal en el Tour de l'Ain y ver que aquí pues le ha faltado gas, en definitiva. Le ha faltado gas, no sé qué le ha podido suceder en esos últimos metros. Una lástima para el corredor, pero por contra, una bendición para el corredor de Soudal. El día 15 se disputó el circuito franco-belga, carrera 1.pro, y lo de Jonas Abrahamsen en esta carrera ha sido para enmarcar. Forma una escapada a 35 kilómetros para el final con Sandro Meurisen, con San Maisonove, con Jonas Gen y con Matías Troja. Y se quedaría delante Abrahamsen, Meurisen y Fabio Kristen, que conectará con ellos a unos 15 kilómetros viniendo desde atrás. Llegarán al último kilómetro
y serán capturados por la cabeza del grupo de los mejores. Pero Jonas Abrahamsen aún tendrá fuerza para hacer un ataque más y ganar la carrera sintiendo el aliento de Corbin Strong, que haría segundo, y un gran podio también de Eduard Prades. Mejor resultado en valor UCI desde que ganó la Vuelta a Aragón de 2019. La verdad es que no recordaba ese dato de Eduard Prades y es bonito también recuperar esos datos. Y tercera victoria profesional del noruego que se suma a la etapa que había conseguido este año en el Tour de Francia. La verdad es que ahora ya no es ninguna sorpresa ver a Jonas Abrahamsen ganar carreras y además tal como lo hace. Estamos ya también en la Cycling Hamburgo, o llamarle como queráis porque ha cambiado de nombre tantas veces. Os comentaba en la previa que había cambiado el recorrido y que en vez de hacer 3 subidas al Weserberg, ahora se hacían 5, y que era bastante previsible que la carrera no acabara al sprint como había acabado en otras ocasiones. Y la verdad es que, bueno, se puede decir que no ha acabado al sprint, aunque también, vaya, casi acaba el sprint. Y os cuento, ha habido una escapada de inicio de carrera, donde se han ido Dries de Potter, se ha ido Nelson Oliveira, se ha ido Johan Jacobs y se ha ido Roy Tassen. Estos 4 corredores han ido haciendo camino, han llegado a tener unos 6 minutos de ventaja, pero bueno, cuando se ha llegado al circuito, con el paso de las vueltas, la ventaja se ha ido reduciendo. Se llegaba al último paso del Weserberg, que era una cota de unos 700 metros al 10%, con picos del 16, y tenían aproximadamente unos 20 y pocos segundos de ventaja. Es decir, que todavía se podía solucionar el tema. Quedaban 17 kilómetros por delante. Aquí, en ese paso por cota, de Potter se queda, por tanto solo se quedan Oliveira, Jacobs y Towson para el final. Y por detrás se vuelve a mover el grupo, sobre todo con Matías Vasek, viendo que Jonathan Milan ya había abandonado la carrera, al líder no le quedaba otra que utilizar la baza de Matías Vasek. Eso ha hecho que se moviera todo el grupo y se ha hecho un corte súper interesante, donde estaba Vasek, Arnaud Delis, Isaac del Toro, Brandon Malnuti, Paul Manier, Mark Hirschi, Axel Lauren y Jonas Abrahamsen. Fijaros el grupo buenísimo, de corredores buenísimos, todos ellos posibles ganadores de esta carrera. Al final no han colaborado como debían, y eso que Brandon Malnuti le ha puesto un poco de ganas, Mark Hirschi también, pero no ha habido entendimiento. ¿Y qué ha pasado? Que han venido los de atrás y los han cazado. Con eso ha comenzado una persecución entre los 3 de cabeza y este pelotón, que al final he visto que eran como unas 38 40 unidades este pelotón, y ha sido espectacular el final, porque no sabíamos si los iban a cazar o no. Quedaba 1 kilómetro y cuando quedaban 1 kilómetro todavía tenían 11 segundos y se veía la imagen de meta, los 3 corredores y el pelotón detrás. Y ha sido a 100 metros donde han cazado tanto a Oliveira como a Jacobs, y Roy Towson justo en ese momento había hecho su último esfuerzo, el último sprint. Yo creo que a Roy Towson le ha salvado, que es un corredor que suele ser un buen sprinter, es un sprinter, digamos, de segunda categoría, pero es un tío que tiene velocidad final, y esa velocidad final le ha servido para lograr, pues, una victoria que yo creo que ni él mismo podía soñar en su vida. La verdad es que ha sido bastante espectacular esta victoria de Roy Towson. Ni que decir que es su mejor victoria, porque es su 6ª victoria como profesional, y todas las otras pues habían sido 2 campeonatos nacionales de Irlanda, un par de etapas en una vuelta por etapas china y una etapa en una clásica 1.1 en Francia hace 2 añitos. Por tanto, victoria interesante, importante también para Q36.5. ¿Quién ha quedado segundo? Arnaud Delis, que se lamentaba porque ha quedado nada a la rueda de Roy Towson. Por tanto, podemos decir que no se ha llegado al sprint porque ha llegado un tío escapado. La segunda vez que sucedía desde el año 2000, recordar que el anterior fue en 2022, cuando ganó Marco Haller. Tercero ha quedado Paul Manier, cuarto al final Jasper Philipsen, y quinto Danny Van Poppel. El que no ha estado nada bien ha sido Wout van Aert, que ha acabado 10º, y además cuando ha habido el ataque en esa subida al Weserberg incluso se ha quedado cortado, por tanto no venía con muy buena forma, pero bueno, luego al reagruparse ha intentado sprintar
pero ya veis que al final no ha conseguido su objetivo. Seguimos, más carreras. Le Poli Normanden, carrera 1.1. Y decirme a mí cuando a un corredor se le cambia su mentalidad. Porque lo que está pasando este año 2025 con Nicolas Prudhomme es brutal. Acordaros, y lo vuelvo a repetir porque lo tenemos que repetir continuamente, que Nicolas Prudhomme era ese corredor que en el Tour del Sals llegó escapado con Paul Seixas, su compañero de equipo, y que Paul Seixas le dejó ganar porque pensó que con 28 años no tendría muchas más posibilidades de poder conseguir una victoria. ¿Qué pasa? Que ya lleva 6. Ya lleva 6, como él mismo hacía el signo en la meta. Lleva 6. Acordaros que había ganado hace nada una etapa en el Tour de Lane, que además había quedado segundo en la general, que se había llevado la general y una etapa en la ruta de Occident, que se había llevado una etapa en el Giro de Italia y también la mencionada etapa en el Tour del Sals. Aquí lo que ha sucedido es que en los últimos kilómetros se ha producido pues una escapada. En esa escapada había pues además de Nicolas Prudhomme estaba Sandy Dujardin, estaba Axel Maurian, estaba Nicolas Breuillard y Mathis Leverre. Esos 5 pues han intentado llegar hasta el final y lo han conseguido llegar al final, pero Nicolas Prudhomme en la última subida que había, en la última cota que había, aproximadamente a unos 9 kilómetros para el final, ha decidido atacar y ha decidido irse solo y ha podido conseguir la victoria de forma fácil y cómoda. Segunda al final ha sido Sandy Dujardin, que para eso es un corredor con su punta de velocidad. Y estamos ya en las carreras de la próxima de esta semana. Iba a decir la próxima semana, pero es de esta semana. La gran carrera que se inicia es la del sábado. El sábado la Vuelta Ciclista a España. Ya sabéis que tenéis la previa del recorrido en el podcast y que espero poder compartir con vosotros el miércoles, como muy tarde el jueves, el análisis de las plantillas. A ver, como decía al principio, a ver si ya las van, pues eso, dando por sentadas. Os invito a que os paséis a escuchar el recorrido y también que os paséis luego a escuchar el análisis de los equipos participantes. Por otro lado, el martes comienza el Tour del Limousin 2.1, formato de 4 etapas donde siempre parece que se estén disputando 4 clásicas, terreno ondulado, pestoso, como se suele decir, muy luchado, con ataques alternativas. Yo creo que es una carrera divertida de ver. Y este año con la novedad que en la segunda etapa se llega en subida, 4,3 kilómetros al 4,9%, que le puede generar opciones a todo tipo de corredores, aunque la mayoría de buenos clasicómanos pueden superar bien esos porcentajes. El año pasado se llevó la victoria Alex Baudin de forma sorprendente. Conseguía etapa en general, eran sus 2 primeras victorias profesionales y yo creo que eso fue un billete para luego fichar y verlo este año en EF. El miércoles tenemos el Renegui Tour, carrera World Tour, con la novedad creo que es la primera vez que no tiene crono en las 5 etapas. Dice la organización que así lucharás más y que los corredores no esperarán a la crono para decidir la carrera. Intentaré hacer la previa un poco más desarrollada y con los favoritos en mis hashtags. Ya sabéis que si no estáis suscritos lo podéis hacer en el enlace que tenéis en las notas de este episodio. Ahí donde ponéis hashtag, le dais y os suscribís. Así recibiréis las previas, todas las previas que voy haciendo, las podéis recibir en vuestro correo. A moda de apunte, las 2 primeras etapas al sprint, aunque ojo con el viento. La tercera, una clásica total, con el Capelmu como final de etapa. La cuarta etapa, otra clásica, pero quizás menos exigente. Y la quinta etapa, un sub y baja continuo, que será muy divertida de ver. El año pasado se llevó la carrera Tim Wellens. Os cuento más cosas en la previa. El miércoles también, no sé si podré hacer previa, tenemos el Deutschland Tour 2.pro, con 5 etapas. Se inicia con un prólogo de poco más de 3 kilómetros totalmente llanos y diría que 3 etapas al sprint y una posible más, aunque hay terreno para romper. Creo que se ha suavizado un poquito en los últimos años esta carrera. Me suena de haber visto algunas subidas más interesantes durante el transcurso de esta vuelta. No sé, es la sensación que tengo. El año pasado se llevó la carrera Mads Pedersen. Y no quería olvidarme del Tour del Avenir, que comienza el sábado. Se inicia el sábado, como decía, y hasta el siguiente viernes. Siempre es una carrera interesante de seguir. Curioso que tenga un prólogo en subida, una mini cronoescalada, y que recupere la idea de los dobles sectores
y que el último día también haya una etapa de montaña por la mañana y por la tarde aprovechen la misma subida final para hacer otra cronoescalada como colofón final. El año pasado se llevó el triunfo Joseph Blackmore por delante de Pablo Torres y ojo con los últimos ganadores de esta carrera. Lo repasamos si queréis. Isaac del Toro, Cianut del Broex, Thomas Halland Johannessen, Tobias Foss, Tadej Pogačar, Egan Bernal, David Gaudu, Marc Solé, Miguel Ángel López y podría seguir, casi siempre corredores que luego seguirán aportando mucho al ciclismo. Por eso digo yo que es una carrera bonita de ver. Y nada, con el repaso a las carreras que nos vienen esta semana, llegamos al final del episodio. Es un episodio un poquito más cortito, yo creo, de lo habitual. Supongo que porque falta gran parte de la actualidad que no ha existido y supongo que también un poco más de chicha en las carreras. Pero bueno, os lo he contado, esto es lo que ha dado de sí la semana y nada, gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, para recordar y para estar al día. Se agradece, sobre todo, que dejéis un like si ha cumplido alguna de las premisas anteriores. Hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.